es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida aquí a este servicio de hoy, jueves. Tenemos estudio bíblico y oración. Les voy a pedir, por favor, hermanos, que puedan ponerse de pie para dar inicio con una palabra de oración. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecirnos con esta noche. Agradecemos, Señor, por cada hermano que está aquí. Gracias, Señor, también por quienes nos siguen a través de las redes sociales. Agradecemos, Señor, tu bondad. Te pedimos que puedas bendecir esto de principio a fin. Prepara, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice la epístola de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hoy vamos a iniciar este servicio, este culto, cantando algunos himnos y también luego algunas canciones. El primero dice: es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán grande es su amor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro. Y siempre le sigo de todo corazón. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Vivir con Cristo me trae paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Amén. Este himno dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará,
en todo trance agudo, con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Este siguiente himno dice: paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Cantemos, hermanos. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde, inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro
los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, donde el autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Dice esta alabanza: qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Dice esta alabanza: Cristo, el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad. Cantemos, hermanos. Cristo, el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad. Cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo, el ancla firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo, el ancla firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo, el ancla firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo, el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Tenemos en esta noche el mensaje traído por el siervo de Dios. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga y felicitarles por estar acá, siendo valiente con este
clima. Es verdad que los de Cochabamba, los de La Paz dicen que somos panada, porque a estas temperaturas estamos quejándonos de cierta forma, pero pues nosotros vivimos en otro clima, ¿no? Así que con este clima obviamente nos afecta y la humedad un poco más. Así que qué bueno, estaba viendo un poquito ahí de atrás a hermanos que vienen desde el Plan 3000, 2 familias, de la Virgen de Luján, y estaba mirando que hay más de lejos que de cerca en esta noche, ¿no? Así que felicidades a esos valientes y por llegar y estar con nosotros. Dios les bendiga y que puedan ser edificados con la palabra del Señor. Por favor, abra su Biblia allí en capítulo 4, versículo 12 de Hebreos. Recuerda que estamos en nuestro estudio. Hebreos capítulo 4, versículo 12. De los versículos más conocidos de todas las Escrituras, sin duda. Y tal vez de lo más claro también en poder ver el valor, la relevancia de la palabra del Señor, el poder de la palabra, vendría a ser el título de esta noche. Así que vamos a ver justamente ese poder de la palabra que está aquí en este versículo 12 y 13, solo 2 versículos, tomaremos tiempo para estos 2 versículos solamente, 12 y 13, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por esta noche, por tu palabra, por poder, Señor, ser edificados en ella, Señor, tener la oportunidad por medio del estudio bíblico, ser ayudados, Dios, a poder conocerla mejor, poder valorarla, Señor, poder, Señor, prestar oído, atención, Señor, a tu voz y no ser, Dios, como aquellos que desobedecieron y por tanto sufrieron las consecuencias de no entrar en ese reposo, Señor. En ese contexto queremos, Dios, ser edificados y tu palabra nos dé, Señor, otra vez, Señor, ese desafío a que por sí mismo nosotros, Señor, amemos tu palabra y las escudriñemos, Señor, porque ellas son la fuente de vida eterna, Señor, y ellas dan testimonio de Jesucristo. Así que, Señor, pedimos que eso, Señor, una vez más haga su obra en nuestros corazones hoy, Señor, también por medio de este momento de predicación de tu palabra. En Cristo Jesús oramos, amén. Está lloviendo, ¿no? ¿Está bueno? Está bueno, entonces no nos vamos ahora. Bueno, sí, ahí está. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante, como dice, que una espada de doble filo. Tal vez la alusión más común ha sido justamente de este versículo y más conocido justamente por la mención de la espada. Aunque el concepto de espada es uno de los 7, si ustedes tal vez, no recuerdo haber predicado, pero estaba pensando en los símbolos que tiene la misma escritura para ilustrar el mensaje bíblico. Algunos han escuchado, bueno, acá por el versículo saben que se dice de la Biblia como espada. En otro contexto, como Santiago, por ejemplo, nos dice que la palabra de Dios es como espejo. También los evangelios y otras porciones bíblicas nos dan luz que la palabra de Dios es como semilla, se la presenta como semilla. También el apóstol Pablo y Pedro la presenta como leche para alimentar a nosotros que somos niños o creciendo y por tanto necesitamos leche. El salmista y aún Jesús también decía que la palabra de Dios es lámpara, y eso significa también luz al perdido y luz en la oscuridad, aquellos que necesitan caminar en pos de lo verdadero, lo justo, lo bueno. Pero también en términos de juicio dice que la palabra de Dios es fuego consumidor, es juicio también, es condenación. La palabra de Dios lo hace. Y también nos dice que la palabra de Dios es martillo. Para quebrar esos corazones de piedra, pues se necesita martillo. Y esas siete ilustraciones, se puede decir, de la palabra aún quedan cortas para describir lo que verdaderamente es la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es inerrante. Y como es inerrante, infalible,
Pues por tanto, no solamente que es verdad, es poderosa, es esa palabra suficiente para nosotros, pues las ilustraciones quedarían cortas y se quedarían allí faltas, y por más que sean estas, yo menciono 7 hoy, pues quedan cortas. Pero de las 7, en ese listado se puede decir que la primera de todas es la espada, porque la espada llega a ser como el inicio de todo el trabajo que luego vendrá a ser el espejo, la semilla, la leche, la luz, la lámpara o el fuego y el martillo. Entonces, la espada llega a ser el arma también por el cual el predicador debe andar defendiendo la verdad y debe andar defendiéndose también de las artimañas del enemigo presentada por el apóstol Pablo allí en Efesios. La palabra de Dios es espada. Y por tanto, el predicador vendría a ser también aquel que debe usar la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Ningún predicador debería pensar que en sí tiene poder su palabra. Es decir, ¿qué palabra más poderosa? Recordarán ustedes frases de hoy que se dicen de los predicadores. Es una palabra poderosa, el pastor predicó un mensaje poderoso y no sé cosas por allí. Para que un mensaje sea poderoso es porque tiene que tener Biblia, la palabra, la escritura. Cuando el apóstol Pedro se paró y comenzó a predicar su primer mensaje, capítulo 2 del libro de Hechos, lleno del Espíritu Santo, como estaban todos los demás apóstoles, dice la escritura, y comenzó a citó a Salmo, una y otra vez Salmo, citó a Joel, citó a los profetas menores y citó a los profetas mayores, y citando una y otra vez la escritura, llega al fin donde esos hombres se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Catemuso es la palabra griega. Esa palabra quiere decir apuñalados. Fueron apuñalados, y otra vez hace referencia a esto de hebreo. Apuñalados por la palabra. Fueron apuñalados, fueron perforados por la palabra, fueron penetrados por la palabra. Catemuso dice, ¿no? Y dice que ellos se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. No es cualquier libro. Para que un predicador verdaderamente vea el poder en su mensaje, no es entonces su palabra. Es el poder de Dios en la Escritura la que tiene el poder, no el predicador o el orador. Spurgeon, considerado el mejor de los predicadores del siglo, de los últimos siglos, dijo esto cuando predicó justamente esta porción de Hebreos capítulo 12. Él dice: ningún otro escrito contiene una vida celestial que obre milagros e incluso imparte vida a su lector. Es una simiente viva e incorruptible, conmueve, se agita, vive, tiene comunión con hombres que viven con una palabra que vive. Salomón afirmó de ella: te guiará cuando andes, cuando duermas te guardará, hablará contigo cuando despierte. ¿Acaso no has sabido nunca lo que eso significa? Bien, el libro ha luchado conmigo, el libro me ha azotado, el libro me ha consolado, el libro me ha sonreído, el libro me ha fruncido el ceño, el libro me ha tomado de la mano, el libro me ha calentado mi corazón, el libro llora conmigo, canta conmigo, me susurra y me predica, traza mi camino, afirma mi salida. Fue para mí el mejor compañero del joven, y todavía es mi capellán nocturno y matutino. Es un libro vivo, vivo por todos lados, desde su primer capítulo hasta su última palabra. Está lleno de una vitalidad mística y extraña que lo lleva a tener preeminencia sobre todos los demás escritos para cada hijo de Dios. Spurgeon. Y Spurgeon por algo es el príncipe de los predicadores, porque no solamente decía las cosas como eran y correctas y bíblicas, sino que las hermoseaba. Era un poeta en la predicación. Era un arte para escucharlo a él, porque él armaba de una forma poética también el discurso, la enseñanza. Porque para él era eso, la palabra. La palabra de Dios más segura. La palabra de Dios inerrante. La palabra de Dios infalible. La palabra de Dios que no pasará, que permanece para siempre. El Salmo capítulo 12, versículo 6, dice esto. Vamos a algunas citas del Antiguo Testamento. Hablando de las Escrituras, Salmo capítulo 12,
Versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, pura, perfecta, inerrante. Si usted va al Salmo 19, de los más conocidos, de los salmos que más me agrada, porque hasta lo he cantado desde niño, es la ley de Jehová es perfecta, 19:7, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y que la miel que destila del panal. Tenía razón el salmista en todo sentido. Al inicio, cuando comenzó el Salmo, él dijo esto en el capítulo 1, versículo 2. Versículo 1, si usted lo puede leer, porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley, la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Por la palabra, por la palabra. Ustedes saben que el Salmo 119 lo hemos estudiado, ahora lo estamos leyendo los domingos en los cultos de inicio allí. El Salmo 119 es una alabanza constante y permanente a la palabra, a las escrituras. El 49, Salmo 119, 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Justamente lo que dice hoy Hebreos es viva. Tus dichos me ha vivificado. Eso es la palabra del Señor. ¿Qué es para usted? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué sigue siendo para el creyente hoy en día? Eso es la palabra del Señor. Debería serlo. Debería serlo para nosotros, más que solamente meditar en porciones sueltas de la Escritura. Ver el valor de toda la palabra del Señor. Toda ella es buena. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Isaías 40, versículo 6 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondía, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, que toda gloria como flor del campo. Versículo 7, 47, Isaías. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Nada se compara. ¿Qué nos creemos nosotros en relación a la palabra? Somos como flor, somos como neblina. Se acaba nuestra vida, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. El mismo Isaías, unos capítulos adelante, capítulo 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Porque con alegría saldréis y con voz seréis sueltos, y los montes y los collados se levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo serán palmadas de aplauso. Y dice el versículo 13: en lugar de la zarza crecerá cipres, en lugar de la órtiga crecerá arayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. De donde no parece que algo va a producir un fruto, el Señor lo va a hacer producir. Donde parece que va a producir un fruto malo, el Señor puede hacer producir un fruto bueno. Es la palabra.
Es la palabra la que ha transformado y ha renovado a todo hombre. Siempre, siempre. Por eso el escritor a los Hebreos vino advirtiendo. Para llegar a este capítulo 12, él vino advirtiendo de prestar oído. Vean conmigo, capítulo 2 de Hebreos, volvamos otra vez a Hebreos, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Prestemos atención a lo que hemos oído. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, considerad vuestra profesión. ¿Para qué? Para que también oyamos o podamos escuchar su voz. Por eso nos dice el versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Escuchen al predicador, escuchen al apóstol, al enviado, a Cristo el Señor. Versículo 12, hermanos, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Cuidado para apartarse. ¿Por qué? Porque van a llegar a ser desobedientes. Versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Otra vez. Y hoy, el capítulo 4 va a culminar. Pero al inicio dijo esto, versículo 2, quiero leer, capítulo 4, 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los que estuvieron allá en el desierto, como a la generación hebrea, judía, israelita. Dice, a esa generación se les anunció también la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿De qué sirve oír la palabra si no vas a prestar oído? ¿De qué sirve oír la palabra si no va a producir en ti fe? Y la fe produce obediencia. ¿Qué dice el versículo 11? Ahora sí, conectando todo. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Cristo es el reposo, dijimos la anterior semana. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Desobedecer la palabra. Y es por eso que dice, porque la palabra de Dios, no nuestra, no del predicador, no del escritor, no del apóstol, no del profeta, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. No nuestra, no mía, no nuestra palabra. Dice el escritor a los Hebreos, la palabra de Dios. Posesión, propiedad. ¿Quién es el dueño? Dios. Y eso obviamente está hablando de Dios inspirando su palabra en sus manuscritos originales. Y esa palabra que fue inspirada es inerrante. Es el soplo de Dios. Es la voz de Dios hablando. Habló ya a su pueblo. Habla hoy a la iglesia. Habla hoy al mundo. Y si oyeres hoy su voz, presta atención y obedece. No endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque es viva. ¿Por qué? Porque es eficaz. Esa idea de viva y eficaz, que es una combinación, se va a dar cuenta que todo trabaja con dos cosas en el versículo. Viva y eficaz. Más cortante que una espada de dos filos, dos cosas. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Diciendo los pensamientos y las intenciones. Eso habla del todo, de lo interior, de lo externo. Eso habla del alma y el espíritu. Habla de la acción y la motivación. La palabra de Dios hace un trabajo pleno y completo, no un trabajo a media. Si nos dejamos afectar por la palabra de Dios, si oímos con atención la palabra, veremos el poder de la palabra, como dice Isaías, que va a dar fruto de donde no hay, parece, y que va
a dar un fruto que va a darle gloria a Dios. ¿Y qué más? Que ese fruto también va a producirse de cierta forma por el mismo poder de la palabra, porque no vuelve vacía. Para muchos que hemos dicho por mucho tiempo, la palabra de Dios no vuelve vacía, no vuelve vacía. ¿Qué significó? ¿Qué quería decir o qué quiere decir para nosotros hoy? Para algunos pretenden que con esa alusión es la palabra de Dios la que va a dar salvación. Y no todos van a ser salvos. Pero si todos escuchan el Evangelio, para algunos va a ser para salvación y para otros va a ser para condenación. Igual por la misma palabra. Por la misma palabra hay el efecto salvífico y el efecto también de condenación. Por un lado también te va a ablandar el corazón y te va a hacer sensible a la voz de Dios. O también se va a endurecer tu corazón cuando ya no prestas atención y se endurece tu corazón y te harás reacio. Y no querrás escuchar la voz de Dios, no te prestarás atención, rechazarás el mensaje, rechazarás al mensajero, negarás tu fe. Es la palabra. Y tiene que ver con dos, como dije todo el tiempo. Viva, eficaz, dice, es una espada cortante que de dos filos, dos, todo es de dos. Alma, espíritu, coyuntura, tuétanos. Y es la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Cuando Jesús oraba en su última oración por sus discípulos, intercediendo por ellos al Padre, ¿qué dijo en el versículo 17? 17 de Juan, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única forma en que el creyente va a experimentar una transformación, el Hijo de Dios o cualquier hombre va a experimentar una transformación. La única forma de tener una iglesia transformada es tener la palabra de Dios como máxima autoridad, como la inerrante, la infalible, como la suficiente, la que no puede dejar de estar en nuestros púlpitos, en nuestras vidas, en nuestra devoción, en el día a día, la palabra de Dios. Pueden decirnos muchas cosas como cristianos. Pueden decirnos de todo. Pueden calumniarnos de muchas formas. Pero si es algo que la iglesia no puede negociar y no lo debe negociar nunca, y es lo que el escritor a los Hebreos quiere también, que hoy vuelva a ser levantado en alta la palabra, es diciendo cualquier cosa, pero menos la palabra. Porque eso es lo que le da vida a la iglesia, eso es lo que le da vida al cristiano. La palabra viva y eficaz. El juego de palabra de vivo o de viva y a la misma vez de eficaz es una forma de complementación. Porque si en términos soteriológicos tenemos que ver con la obra de ella para producir vida donde está muerto. Donde todo está muerto. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo levantar y resucitar a un muerto? Estando caminando Jesús por las calles, se encontró a un grupo de gente que llevaba a un muerto. Jesús dijo: paren la procesión. Pararon la procesión. El Señor se acerca y le habla al muchacho y le dice: levántate. Esa es la ilustración de la salvación. Muerto. Lázaro estaba en la tumba 4 días, muerto. Y el Señor dice: Lázaro, ven fuera. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la obra que ha hecho en ti y en mí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, imposibilitados de salvarnos por nuestra cuenta, por nuestros méritos. Por más buenos que seamos, por más obras humanas que hayamos hecho nosotros, solo sirve para créditos, reconocimiento y famas humanas aquí. Pero delante del Señor no sirve de nada.
delante de Dios desde que nacemos, hijos de Adán, porque por un hombre entró el pecado y por él la muerte. Todos estamos muertos en delitos y pecados. No podemos ser salvos. ¿Cómo es que se sopla vida en un muerto? Pues lo que hizo Dios en el inicio, en el Génesis. Sopló Dios en un ser de polvo, de tierra, y fue el hombre un ser vivo. Para que hoy haya salvo en el mundo, para que hoy el muerto en sus delitos y pecados nazca, viva, Dios tiene que soplar nuevamente. ¿Y cómo sopla Dios hoy? Por la palabra. La palabra es el soplo de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La eficacia también tiene que ver con lo completo. La eficacia tiene que ver con la cabalidad. Hoy que se trabaja mucho en términos de medicina por todo este asunto de la pandemia, vemos tratamientos que son eficaces y tratamientos que no son eficaces. Y se los mide de esa forma también. Tal vez una pequeña ilustración de lo que vendría a ser y lo que es la palabra. Es la medicina correcta. Es la medicina acertada. Es el tratamiento correcto. Es el tratamiento comprobado, es el protocolo que está 100% aceptado por Dios. Es ese, no hay otra. No hay otra receta dada por Dios que nosotros no podamos, que nosotros debamos usar, a la hora de hablar, predicar. El escritor toma estos versículos para poder contextualizar en ese concepto de la obediencia. Porque él quiere que creyentes sean advertidos de no desoír, de no desatender, de no resbalar, de no deslizarse de la verdad. Pero la forma de permanecer, obedecer, es mantenerse agarrado de la palabra. Diríamos que el mandato para conectarlo con el versículo 12 es el versículo 11, obviamente. ¿Qué dice el 11? Procuremos, esforcémonos, pónganle diligencia. Y en esa diligencia, ¿para qué? ¿O en qué? En la palabra. Hay algo que los creyentes no estamos haciendo bien. Y es ponerle diligencia al estudio y a la meditación de la palabra viva y eficaz. Y si le pusiéramos diligencia, si prestáramos atención, prestáramos oído, si pusiéramos más tiempo en la palabra del Señor, veríamos el poder de la palabra, la gloria de Dios manifestada, el avivamiento genuino, producto de la palabra del Señor. No ha habido en ningún tiempo de la historia bíblica, no ha habido nunca un avivamiento sin palabra de Dios abundando. Por eso Pablo dijo a los colosenses, que abunde la palabra, capítulo 3, que abunde la palabra, que al abundar la palabra en nosotros, de esa forma vamos a poder hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vamos a poder exhortarnos los unos a los otros por las palabras. Vamos a tener argumentos divinos para poder ayudarnos al caminar en este peregrinaje hacia lo eterno con Dios, hacia lo prometido, hacia las promesas del Señor. ¿Cómo? Por la palabra. Si estamos llenos de ella, si nos hemos dejado afectar, esta espada penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Estas simbologías del cuerpo habla de esa obra de llegar a lo más profundo que tal vez tú y yo nos imaginamos de nuestro ser. Lo que no puede ser alcanzado por nada de la medicina, ni de la psicología, ni la psiquiatría, solo por la palabra. Tuétanos, coyunturas,
El escritor toma términos de cierta forma biológicos, médicos del cuerpo humano para decirnos ahí, lo más profundo, ahí esas partes muy, muy íntimas del cuerpo humano son penetradas, pueden ser penetradas, y es una comparación de alma y espíritu. El alma y el espíritu, todo nuestro ser puede y debe ser afectado. Es la obra de la palabra. Ella va a penetrar todo nuestro ser. ¿Cómo estamos en eso? Y dice luego, al finalizar el versículo 12, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir aquí no es como otras palabras que tal vez ustedes se han imaginado, porque generalmente en este contexto varios pensarán, la palabra de Dios al finalizar hace toda la obra, penetra, transforma, llega hasta lo más profundo, va a cambiar todo desde dentro, todo nuestro ser. Eso va a ser la palabra, es verdad. Pero discierne quiere decir que nos va a juzgar, y no. La palabra aquí discierne es la palabra estimar. Y tal vez una ilustración de esta palabra sería cuando usted ha tenido la oportunidad de apreciar un cuadro. Para los que le gustan el arte, ¿no? Los músicos les gusta, la música será en todo caso, ¿no? Y cuando escuchan una ópera, escuchan una orquesta, un concierto, cuando escuchamos arte, cuando vemos algo en pintura o en sonido, estimamos, es decir, valoramos, hacemos una valoración y decimos, esto es bueno. Qué bueno por esto. Comenzamos a hacer esa valoración, esa estimación. Eso es lo que hace la palabra. Es que la palabra de Dios no hace una evaluación superficial de tu vida. La palabra de Dios hace una evaluación profunda de tu vida. Ve a detalle las cosas. Y por eso dice, discierne los pensamientos y las intenciones también. Las motivaciones. No podemos ante la palabra de Dios salir de forma ilesa, tal vez se puede decir. Si vamos realmente para ser transformados por la palabra, obviamente que vamos a ser transformados, vamos a ser renovados. Ella nos va a decir y nos va a mostrar en todas nuestras dimensiones a Dios. Y nos va a mostrar a detalle. Por ella nosotros podemos ser examinados. Esa es una de las ilustraciones que yo mencioné hace rato de la palabra, ¿no? Dije que es espada, pero la segunda dije que es espejo. Y como espejo es la idea de verte en ella. Al reflejarte en ella, entonces comienzas a ver tus errores, nuestros errores. Comenzamos a vernos tal como somos. Puedo unir esta porción con este versículo porque conecta con el siguiente. El versículo 13 dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Un ratito le vamos a dejar eso y vamos a ir a la siguiente parte del 13. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Esa palabra desnuda es una palabra que usaban en términos de gimnasio. En el tiempo bíblico, que para hacer gimnasia, para hacer ejercicio, se tenían que despojar de toda su ropa para poder estar liviano en el ejercicio, para no tener ningún peso. Recuerdan la ilustración también del apóstol Pablo allá en 1 Corintios, capítulo 9. Entonces, esta idea es quitándose todo. Te va a quitar todo lo que tienes. La palabra lo va a hacer. Y no solamente eso, sino que serán abiertos a los ojos. Esa idea de tu vida va a estar desnuda, tu vida va a estar al descubierto, tu vida va a estar abierta. La palabra abierta aquí es la que usaban en términos militares cuando un hombre agarraba a su enemigo y lo agarraba del cuello y lo ponía ahí en alto. Cuando lo venció, lo exhibía y le decía, ahí está, no puedes hacer más nada. Es decir, es un cuello descubierto, era la figura.
Y esto nos muestra entonces todas las figuras, porque en 2 versículos tiene muchas figuras, muchas metáforas, muchos símil. En estos 2 versículos nos está diciendo, no hay nada. No hay nada. Por eso dice, no hay cosa creada, versículo 13, la primera parte, que no sea manifiesta en su presencia. La forma en que tú y yo, hermano, vamos a saber cómo Dios nos ve, y cada vez vamos a tener una mayor comprensión de esa dimensión espiritual de la vista de Dios, es la palabra. Ella nos va a revelar la mirada de Dios penetrante hasta lo más profundo. Entonces, tú no vas a poder, y yo no voy a poder decir, esto le puedo ocultar a Dios. Esto lo puedo dejar acá, aparte. Señor, todo puedes venir y hacer una auditoría en términos financieros. Ven, Señor, y haz aquí una revisión de todo lo que está bien, pero no toques este cuarto, no toques este ambiente. No, el Señor va a llegar con la palabra, su escáner, diríamos, su escáner espiritual, y va a decir todo tal como es, tal como somos. No podemos ocultarnos. Por eso es que algunos dejan el estudio de la palabra, porque al dejar el estudio de la palabra, dejan de cierta forma que la palabra los comienza a desnudar y comienza a revelar y comienza a mostrar lo que son, lo que tienen en su vida. No sé si les ha pasado que cuando Dios quería algo de tu vida o de sus vidas, escuchaban la radio y parecía que Dios le estaba hablando directamente a ustedes. Venían al culto y parecía que el predicador sabía todo lo de ustedes. Él estaba diciendo todo a usted. O iban a algún lugar, o veían un letrero y era una porción bíblica que le apuntaba a usted y usted decía, ¿y qué pasa aquí? Es Dios y su palabra. Es Dios y su verdad. Es Dios y la fuente de santificación y purificación del humano, el ser humano, de sus hijos. La palabra viva y eficaz, la cual es cortante, que penetra, la espada. ¿Qué figura esa de la espada, no? Doble filo, espada, no es cuchillo. Muchos pensamos creo que en términos de armamento blanco, arma blanca, diríamos que la palabra para algunos parece que es un puñal, ¿no? Pareciera que la palabra es un cuchillo atamuto, una cortapluma o algo así. Recuerdo que un predicador cuando yo era adolescente decía esto, ¿no? Porque la mayoría de nosotros como adolescentes tal vez a la iglesia íbamos con la Biblia más pequeña que se pueda, ¿no? La Biblia que se pueda para ponerla en un bolsillo, para ponerla en el pantalón, qué sé yo, digamos, ¿no? Para ponerla bajo el brazo y no se veía, ¿no? Qué sé yo, digamos, ¿no? No me vengan con sus cortaplumas, decía, ¿no? A la iglesia, aquí me vienen con espada, no con cortapluma, dicen, ¿no? Entonces hablando de lo pequeño comparado con una Biblia más grande, ¿no? Y ya pues los más espirituales andaban con su Biblia, digamos, ¿no? Así grandota ya, digamos, ¿no? Para agarrarlo a bibliazo a otro, digamos, ¿no? Algo así, digamos, ¿no? No es cuestión, obviamente, del tamaño de la Biblia, de lo grueso de la Biblia, pues se agarran qué sé yo, la Ryrie, la Scofield, la Thompson, la MacArthur, o qué más, de las Biblias de estudios, van a decir, esta es la espada, digamos, ¿no? No es el tamaño de la Biblia. Vamos a tener buenas Biblias, pues acaso en la librería. Pueden comprarse Biblias grandes. Hay Biblias grandes. No es cuestión del tamaño de la Biblia. Para decir cuán espiritual soy por el tamaño de la Biblia que tengo. Había un diácono, me acuerdo, en la Río, cuando estábamos, que decía, cada vez me sacaba su Biblia grandota, que tenía una Thompson, creo que tenía, y decía, ahí estoy, pastor, cualquier cosa me dice, no me lo agarramos a bibliazo, dicen, ¿no? A los hermanos.
por su Biblia grande que tenía, ¿no? Para dársela en la cabeza era, ¿no? No es el tamaño de la Biblia. Puede que tú ya no tengas una Biblia tan grande, puede que la tengas en tu celular. La Biblia es la palabra de Dios en sus manuscritos originales. La Biblia es la palabra de Dios, el contenido, no el papel, no lo grueso, no el tamaño de las letras. Es la voz de Dios diciendo cada verdad, cada porción bíblica, toda la escritura es inspirada, toda es útil, toda, no una porción. Y para que tú y yo, hermano, veamos verdaderamente que nuestras vidas anden en este peregrinaje, conduciéndose como es debido, obedeciendo a las directrices de Dios, es únicamente prestando oído y atención a la palabra. No hagamos como a ellos, que recibieron también las buenas nuevas, pero no les aprovechó para nada. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué debemos hacer con esta palabra viva, eficaz, cortante, penetrante, que discierne, que desnuda, que penetra, que nos pone abierto delante del Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Qué debo hacer? Prestarle atención. ¿Qué debo hacer? Ponerle diligencia en estudiarla. ¿Qué debo hacer? No endurecer mi corazón. ¿Qué debo hacer? Debo obedecerla. Pero debo ponerle fe sobre todas las cosas en este contexto. Porque no puedo obedecer a lo que no creo. No puedo creer a lo que no tiene fe, a lo que no le pongo fe. Y es con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Desde aquí van a meter también el concepto de fe, que recuerdan ustedes que nos va a llevar hasta el capítulo 11, cuando hace una exposición amplia de los hombres de fe, de la vida de fe, del concepto amplio de la fe. Desde acá, ¿fe en quién? En Dios. ¿Fe en qué? Las promesas de Dios. ¿Fe en qué? La palabra de Dios, la voz de Dios. A eso téngale fe, a eso póngale fe. Crea en eso. Puede no creerme a mí, puede no creerle a los predicadores, puede no creerles a muchos. Crea a la palabra. Y si crea a la palabra, habrá fe. Y si hay fe, habrá obediencia. Y si habrá obediencia, hay santidad. Y si hay obediencia y santidad, hay gloria para Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias. Señor, una vez más, Señor, recordando y valorando el poder de esta palabra bendita, la cual me dio vida, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por tu palabra, Dios, fuimos redarguidos. Por tu palabra, Señor, hemos sido transformados. Por tu palabra, Señor, hemos sido renovados, Señor. Hemos pasado de tinieblas a luz, Señor, por tu palabra. Por tu palabra se nos dio vida, soplo. Padre Santo, que sigamos, Dios, siendo los portadores de tu palabra, los portavoces de tu palabra, los heraldos de tu palabra, Señor, los defensores, Señor, los apologistas de tu palabra, Señor, los que vivamos tu palabra y no solamente también la hablemos, sino que la vivamos, Dios, en obediencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios bendiga su palabra. Les voy a pedir, hermanos, que puedan ponerse de pie. Vamos a tener el tiempo del recojo de ofrendas y diezmos. Los diáconos están con sobres en los pasillos si alguien necesita.
Antes de esto vamos a pedirle al Señor que pueda bendecir este momento en oración. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque ha sido predicada aquí. Te pedimos, Padre Celestial, que puedas bendecir este momento de recojo de ofrendas y diezmos. Agradecemos, Señor, por cada uno de nosotros al tenernos aquí con vida, Señor, en tu casa. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos juntos, a Él sea la gloria. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sí, amén. Tomen asiento, hermano. Ya me lo haces. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso, hermanos, a pesar del clima, creo que hay un buen grupo y qué lindo siempre, ¿no?, aprender de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, algunos anuncios en esta noche. Bueno, simplemente recordar los cultos regulares. El día, creo que las disposiciones siguen las mismas este fin de semana, así que el culto juvenil lo vamos a tener por Zoom, JB, de la misma manera a las 5 por Zoom, y bueno, también OANSA infantil, ¿no? Estamos de esa manera todavía. El domingo, 2 turnos, a las 8, a las 10 y en la noche, a las 7. Están cordialmente invitados, hermanos. Hagamos un esfuercito siempre de congregarnos, venir, obviamente con todos los cuidados, ¿no? Sigamos orando, por favor, por aquellos que están pasando momentos difíciles en cuanto a salud, y si saben de algún otro detalle, igual, hermanos, podamos estar intercediendo en oración por nuestros hermanos. La conferencia de mujeres, por favor, anotar 25 y 26 de este mes. Entonces vamos, en la gracia de Dios, ojalá que no haya ningún otro cambio, pero para que puedan tener ese buen tiempo, señoras y señoritas están cordialmente invitadas, 25 y 26. La Cena del Señor este mes, el 27, así que por favor, si pueden estar preparando igual su corazón para poder tener la Cena del Señor como iglesia. Si algún joven o señorita no se ha bautizado, por favor, si se puede acercar a mi persona para ponernos de acuerdo cuando vamos a tener el tiempo de los estudios acerca del bautismo, ¿sí? Muy bien, a ver qué más tenemos acá. Bueno, simplemente eso, y orar, también por el Instituto Bíblico. De acá a una semana más o menos ya vamos a comenzar nuevamente 2 materias, así que les pedimos sus oraciones por el tiempo de preparar todo eso y que podamos tener también un buen tiempo de poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, por favor, ya finalizando, vamos a orar y luego ya cada uno de 2 en 2 o de 3 en 3 se junta para poder orar en esta noche. ¿Ya? Oremos. Señor, gracias le damos, Padre, por el servicio esta noche. Gracias, Señor, por la comunión con mis hermanos, porque juntos hemos podido alabarle, Dios. Gracias siempre le damos por todos aquellos que hacen, Señor,
parte del culto, Señor, en la alabanza. Gracias por Daniel en la dirección, Señor, por Carlitos también en el multimedia, bendiga sus vidas. Gracias por mis hermanos también en la transmisión. Y Señor, por su palabra en especial siempre estamos agradecidos porque cada vez, Señor, que se expone su palabra, podemos aprender algo más para nuestra vida. Y gracias, Señor, por su palabra tan poderosa que un día, Señor, transformó nuestra vida y la sigue transformando, sigue evidenciando, Señor, aquellas cosas que no son gratas, que tenemos que arrancar de nuestra vida. Y gracias, Señor, porque ella va obrando en nuestro corazón y nos ayuda a discernir qué está bien y qué está mal, qué es agradable y qué no lo es, Señor, delante de usted. Señor, pedimos por nuestros hermanos que están delicados, gracias por aquellos que se han recuperado, no están todavía acá, pero cuídelos, Señor, en su hogar, en su trabajo, en sus responsabilidades, y ayúdenos este fin de semana que podamos tener buenos servicios, ya sea virtual o presencial, Señor, dentro de lo que está permitido, pero que podamos tener tiempo, Señor, también de poder aprender de su palabra. Gracias, Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Por favor, vamos a orar este tiempo. Bajó, porque en mí pensó, en mis culpas pagó. Aquel que su vida dio, que por amor cayó, porque un clavo cruel su mano atravesó. Aquel que hombre sanó, que tempestades calmó, que su sangre vertió, dijo que volvería otra vez.